Venga, mucha mierda para todos. Igual, gracias. Hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la mesa de accesibilidad e inclusión en las artes escénicas. Me presento, mi nombre es Débora, gestora cultural, comunicadora y docente de teatro. Bueno, el día de hoy he visto una hermosa casaca jean, me encanta. Tengo unos aretes de mariposa, con un collar de mariposa. Uso lentes y tengo una vincha lila, que es uno de mis colores favoritos del año. Bueno, vamos a iniciar. Espero que sea la mesa de su agrado. El día de hoy tenemos bastantes personas muy interesantes que van a contarnos acerca de su experiencia en la cultura inclusiva, accesible. Me olvidé decirles, yo soy de Perú. Y tengo el agrado de presentar primero a Inés Enciso Merino. Inés es creadora y codirectora del festival Una Mirada Diferente del Centro Dramático Nacional, galardonado con el Premio Plena Inclusión 2015 y el Premio Especial de la Unión de Actores en Teatro. Inés en el 2017 fue la responsable del coach de interpretación de la película muy conocida, Campeones, de Javier Fesser. Es miembro de la Comisión de Inclusión y Mediación de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública e imparte la formación Cultura y Diversidad con IESIT en diferentes países de Iberoamérica, ha venido a Perú, y realiza la curaduría del Festival Sin Límites en el Sodre de Montevideo. Por último, Inés en la actualidad se encarga de la coordinación del área de desarrollo e investigación de la Academia de Cine y es asesora de inclusión y accesibilidad en el Centro Dramático Nacional. Cada persona tiene 5 minutos para poder presentarse, hablarnos de su trabajo y contarnos un poco más sobre ellas y ellos. Hola Inés, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este ratito que vamos a intentar compartir nuestra experiencia y poder debatir con vosotros sobre todos los beneficios que tiene la inclusión. Como os contaba Débora, yo he desarrollado durante 8 años el proyecto Una Mirada Diferente en el Centro Dramático Nacional, que es, porque me entendáis, como el teatro más importante de España, que depende directamente del Ministerio de Cultura, y tuvimos la suerte de, en ese marco, poder desarrollar este proyecto, que era un formato festival que tenía como objetivo mejorar la inclusión y la participación activa de los creadores con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas, ¿no? El Centro Dramático Nacional es un centro en el que aspira a estar programada cualquier compañía de teatro que trabaje en un marco profesional, y nos llamaba poderosamente la atención cuando pusimos en marcha el proyecto que nunca veíamos artistas con discapacidad encima de esos escenarios. Entonces, por eso decidimos abrir esta puerta a la inclusión con la programación de espectáculos nacionales e internacionales que incluyeran y trabajasen con artistas con discapacidad. A lo largo de estos años hemos programado espectáculos de diferentes disciplinas, danza, música, teatro, con esa idea de cambiar la mirada de los espectadores del Centro Dramático Nacional y también del teatro español en general hacia la discapacidad, y luego creamos un área de formación y de contagio a nuevos profesionales, muy importante, con esta idea de que al final todos venimos con un montón de prejuicios sobre la discapacidad y sobre todo en el trabajo profesional con personas con discapacidad, y nos dábamos cuenta que al final, si los poníamos a trabajar de manera directa en un espacio de investigación
investigación en el que ellos pudieran retarse y probar nuevos lenguajes, pues al final se producía este contagio del que os hablaba, ¿no? Y al final los creadores sin discapacidad empezaban a darse cuenta de este valor artístico que aporta la diferencia, empezaban a incluirlo también en sus propuestas artísticas. En el año 2020 hubo un cambio en la dirección del Centro Dramático Nacional, entró Alfredo Sanzol, que es el actual director, y entonces de su mano y 8 años después de haber iniciado el proyecto hicimos la reflexión sobre si era necesario o no seguir manteniendo el formato festival, porque es verdad que ya este tipo de propuestas habían empezado a normalizarse y nos parecía que igual era el momento de dar el salto y apostar porque el Centro Dramático Nacional fuese una institución completamente inclusiva y que en su ADN portase ya este compromiso con la inclusión de los artistas con discapacidad. Así que, como os comento, desde el año 2020 estamos trabajando para que toda la programación del Centro Dramático Nacional, todo el acceso a sus talleres, espacios de formación, de debate, etcétera, la participación sea igualitaria para el colectivo de personas con discapacidad. Así que, bueno, muy contentos con este salto que hemos podido dar y el reto enorme que tenemos ahora de mantener los estándares de inclusión y accesibilidad que hemos conseguido a lo largo de todos estos años. Y para que el proyecto no se quedase solo desarrollado en el espacio del CDN, creamos una comisión de inclusión dentro de la red de teatros. En España la mayoría de los teatros que hay en las diferentes ciudades son de titularidad pública y entonces este organismo, la red de teatros, los aglutina y de alguna manera pues comparten información, es una red, ¿no?, de tejido entre ellos. Entonces creamos una comisión dentro de esta red de teatros para que otros teatros de otras ciudades más pequeñas en las que a lo mejor la inclusión no ha tenido un recorrido tan grande como en ciudades como Madrid o Barcelona, pues estos programadores de ciudades más pequeñas empezasen también a programar espectáculos inclusivos en sus programaciones. Entonces creamos unos boletines, unos cuadernos de espectáculos recomendados para que ellos lo hagan con todas las garantías de que están cumpliendo con los estándares de eso que llamamos excelencia, ¿no?, que les exigen a ellos también en las programaciones de sus espacios escénicos. Y es una herramienta que está funcionando muy bien y que de verdad está suponiendo un cambio para que en ciudades más pequeñas en materia de inclusión se siga avanzando también. Y por último, desde el Ministerio de Cultura coordino también unas jornadas de inclusión social que se celebran de manera anual y que son también de manera itinerante por todo el territorio español. Este año las haremos en Valencia, en las que reflexionamos cada año sobre qué retos tenemos que afrontar en materia de inclusión en las artes escénicas y en la educación y mediante charlas, ponencias, talleres y también la programación de espectáculos nacionales e internacionales, reflexionamos de manera conjunta todo el territorio sobre qué retos tenemos que afrontar. Así que, bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en España en los últimos años en materia de inclusión. Nos queda todavía mucho por hacer, pero creo que el cambio ha sido patente y yo creo que es importante también compartir toda la experiencia con otros países que están iniciándose en esto, ¿no? Esta es la idea de los talleres que hacemos en colaboración con AECID, compartir un poco nuestra experiencia y crear caldo de cultivo y semilla para que empiecen a germinar en otros espacios, como ha ocurrido en el SODRE en Uruguay, que ya ha puesto en marcha también su propio proyecto de inclusión. Así que, bueno, caminamos poquito a poco, pero yo creo que estamos consiguiendo grandes logros. Muchísimas gracias, Inés, por tu participación. Muchísimas gracias también por la labor y todo el trabajo. Acá en Perú le decimos la chambaza que se hace para seguir promoviendo una cultura inclusiva y accesible para todos y todos. Y como segundo ponente tenemos a Javier. Bueno, Javier Jiménez es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Carlos III, CEO de la empresa de tecnología y accesibilidad en la comunicación Apten, emprendedor social e impulsor de proyectos como Teatro Accesible, Start It y el festival Yo Voy al Teatro. Hola Javier, cuéntanos sobre ti, sobre tu trabajo y tu experiencia en las artes escénicas, la inclusión y la accesibilidad. En 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Débora. Bueno, gracias aquí a los compañeros, compañeras. Bueno, me describo muy brevemente, 40 años, barba así un poco larga, ya canosa y pelo corto, canoso. Hoy no llevo gafas, pero vamos, uso lentillas y camisa cuadro, leñador un poco. Bueno, pues a ver, yo hoy vengo un poco a contaros el proyecto Teatro Accesible, que es, vamos, proyecto accesible, cultura para todas las personas, que es como el lema. Y bueno, por enlazarlo, efectivamente nosotros somos una empresa social, Apten, creamos la empresa
Yo doy el dato de que soy ingeniero porque siempre me gusta un poco decir que veníamos, o mi carrera siempre ha estado orientada a poner la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Es un poquito lo que quizás más nos puede diferenciar. Y cuando estábamos investigando, y aquí un poco reconozco todo lo que aprendimos y la labor que hizo el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, vimos que se estaba avanzando en accesibilidad audiovisual, en accesibilidad para museos, en ciertos campos, pero el teatro estaba ahí abandonado. La ONCE hacía cosas y de manera puntual, pero eran como experiencias, eran muy buenas y muy necesarias, pero eran muy específicas para su colectivo y participaba poca gente en días específicos y empezamos a colaborar desde ese centro, precisamente con el Centro Dramático Nacional, fueron los primeros pilotos que se hicieron y vimos cómo fácilmente creando una herramienta y luego aplicaciones y cosas, como que no era tan difícil, tan caro, tan costoso, ¿no? Entonces, esa es como una de las primeras ideas que yo siempre quiero transmitir, que bueno, la tecnología por lo menos eliminó esa barrera de precio, de costos que muchas veces se tiene como un pequeño prejuicio con respecto a la accesibilidad. Ha quedado demostrado y se ha repetido mucho que la accesibilidad beneficia a todos, etcétera, que no quiero repetir, pero lo que sí que quiero un poco compartir de nuestro proyecto es que arrancamos en 2011, buscamos un modelo en el que había un patrocinador, por así decirlo, Fundación Vodafone España, y también teníamos un centro de rehabilitación laboral, en este caso Nueva Vida, que aportaba personas de un colectivo, como es el colectivo de personas con trastorno mental, que se formaron en labores de accesibilidad y fueron empleadas dentro del proyecto, ¿vale? O sea, que este proyecto tenía como la parte, que bueno, no lo he dicho, perdón, pero nos dedicábamos, nuestra finalidad última era que conseguir que las obras de teatro tuvieran servicios de subtitulado para personas con discapacidad auditiva, de audiodescripción, sistemas de ayuda auditiva para personas con prótesis auditivas, audífonos, implantes, lengua de signos y como que principalmente esos servicios, ¿no? Y con el paso de los tiempos, la verdad, en el camino encontramos a compañeros de viaje como Inés y un montón de sitios y tuvimos la oportunidad de explorar y meternos en la coproducción o participar en proyectos donde la accesibilidad se utilizaba de una manera más artística o por lo menos estar ahí cerca. Tocar la accesibilidad cognitiva, que no quería dejármela, ¿no? Con el paso del tiempo empezamos a desarrollar nuevos servicios y a hacer pilotos para también medidas que acercaran el teatro desde el punto de vista de la accesibilidad a las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, etcétera. Luego hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo y estoy aprendiendo mucho en estas jornadas y cosas que podemos hacer, ¿no? Luego, si en las preguntas y tal, daré un poquito de datos. El proyecto ha tenido cierto impacto en España. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Llevamos como 10 años, más de 10 años, y hemos adaptado casi 700 obras de teatro con estos servicios que antes mencionaba. Y estamos ya cerca de las 2.000 funciones accesibles, que bueno, que es significativo. 16.000 personas beneficiadas, casi 140 teatros. Y también el proyecto ha dado empleo a más de 10 personas con discapacidad, ¿no? Y una de las cosas importantes que yo quería decir, luego, pues bueno, si hay ocasión, contaré un poco en qué momento estamos y hacia dónde vamos, pero este proyecto nos gustaría siempre que se nos vea y un poco lanzamos aquí que está abierto, ¿no? Aquí en España estamos donde más trabajamos y lo que hacemos es constantemente trabajar para que nuevos teatros se incorporen en el proyecto o compañías, pues utilizando la tecnología que tengamos, ellas mismas sean accesibles y nosotros luego le damos difusión. O un teatro pues que instale ciertos equipos de ayuda auditiva, asesoramos en ese tipo de cosas, damos formación, como que nuestra misión es que cada vez más teatro, ¿no? Y llegar a que todos los teatros y todas las funciones sean accesibles, ¿no? En este sentido. Estamos como muy, desde el punto de vista ya operativo, muy vinculados como al momento de la exhibición, pero bueno, luego ya comentaremos en el debate que la accesibilidad es algo que se debería tener presente desde el inicio. Y bueno, creo que más o menos he cumplido el tiempo. Luego, si hay ocasión, os doy algún dato o adicional o vamos respondiendo preguntas. Muchísimas gracias, Javier. Gracias al equipo de Apten y de Teatro Accesible, que también hemos tenido oportunidad de colaborar aquí en el Encuentro de Artes Escénicas y Discapacidad en Perú. Y pues fue todo un aprendizaje. Con quien también tuvimos oportunidad de colaborar fue con Roberto Sintes. Roberto es especialista en accesibilidad a la comunicación en artes escénicas y audiovisuales desde 2005.
productor de Teatro Contigo, plataforma web de teatro accesible y técnico de proyectos de Hazlo Accesible. Hola Roberto, cuéntanos cómo estás, acerca de ti, tu experiencia y todo lo que quieres comentarnos durante 5 minutos. Hola Débora, muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero decir que soy una persona de 45 años, calvo, con barba y visto camisa azul con pequeñas hojas blancas. Quisiera saludar a todas las personas presentes y felicitar muy especialmente a la organización de Expo Accesible y por su trabajo realizado para poner en marcha esta iniciativa. En estos 5 minutos de presentación, bueno, voy a hacer una pequeña introducción en lo que es el proyecto Teatro Contigo, ¿no? Que es un poco el proyecto que estamos llevando desde hace un par de años en Hazlo Accesible y que ha supuesto, digamos, una evolución del teatro accesible presencial que nos ha presentado ahora Javier, y en este caso, pues Teatro Contigo es teatro accesible y digital. Voy a compartir brevemente una pequeña presentación. Listo. Bueno, la idea de Teatro Contigo no solo es la idea del teatro virtual, inclusivo y accesible, sino que también tiene la idea de poder dedicarnos especialmente al área geográfica de Iberoamérica, ¿no? Bueno, España e Iberoamérica, especializándonos un poco en esta área geográfica. La web de teatrocontigo.com, que aprovecho para decir que está disponible en su webmail, habrán recibido un correo de Expo Accesible invitándoles a conocer la web. Si no, pues sencillamente entren en teatrocontigo.com, vayan a registrarse y hay una opción que es la opción de Expo Accesible. Entonces, normalmente la propuesta que hacemos es que en lo que es el registro es que es de pago para personas, bueno, es gratuito para personas con discapacidad, para personas mayores y entidades sociales, y de pago para el resto. Pero hemos abierto esta opción hasta final de mes para que las personas que participan en Expo Accesible puedan conocerlo sin tener que agregar ningún documento ni nada. Como les decía, la plataforma web es una plataforma web que cuenta con accesibilidad universal tanto desde la propia plataforma como los contenidos que ofrecemos. Los contenidos en este caso, por ahora, en esta primera temporada, es una temporada de obras ya grabadas. Digamos, la primera fase, que fue el inicio, era teatro en directo, fue en el mes de abril, nada más empezar la pandemia en Ecuador. Pues a mí me pilló en Ecuador, bueno, en el mundo entero había pandemia, pero a mí me pilló en Ecuador. Estamos haciendo el proyecto con Juana Guardera, el patio de comedias, con la gira de la Venadita, más teatro accesible y todo esto. Y entonces, ante esta situación, pues empezamos a hacer teatro en directo con lengua de señas, y como funcionó bastante bien, decidimos hacer esta web. Entonces, lo que ofrecemos actualmente son 9 obras de teatro ecuatorianas, 6 adultas y 3 infantiles. Y entonces son obras que todavía no son inclusivas, son accesibles, pero realmente no cuentan con personas con diversidad como artistas, ¿no? En este caso, realmente lo que une las obras es el tema de la mujer. Son obras en las que la mujer son directoras, guionistas, etcétera. Como les he explicado, el acceso dual a funciones, acceso gratuito y acceso de pago. Los vídeos pues tienen subtitulado, tienen lengua de signos, tienen audiodescripciones, lo que es todas las obras. También puedes elegir qué tipo de ayuda quieres, es decir, que si no quieres ninguna, pues puedes ver las obras sin ninguna ayuda, o puedes verla con subtitulado lengua de señas, solo con audiodescripciones, o con todo a la vez. Una característica que tiene es que, aparte de la obra, pues incluye lo que es una videointroducción antes y un videoconversatorio posteriormente. La videointroducción es una variación de lo que se hacía con la audiodescripción y la audiointroducción, ¿no?, para personas ciegas antes de la obra. Entonces, aprovechamos esta idea para darle un formato audiovisual. Muchas veces se ha hablado aquí en Expo Accesible de que las ayudas de accesibilidad pues sirven para todas las personas. Entonces, efectivamente, por ejemplo, esta videointroducción habla de los personajes, del vestuario, habla un poco de sinopsis de la obra, con lo cual sirve a todas las personas. Lo mismo ocurre con el videoconversatorio.
es muy típico en Ecuador que cuando acabe una obra siempre los artistas hablen con el público, ¿no? Pues entonces en esta misma idea creamos el videoconversatorio para que respondieran sobre las preguntas básicas sobre la obra, pues quiénes son los personajes principales, cuál es el argumento, por qué el vestuario, por qué esa utilería. Esa es un poco una manera de hacer una obra integralmente accesible, no solo lo que es la propia obra, sino preparar a la persona espectadora antes y ayudarle después a comprender. En lo que les he comentado, creamos una función que es butaca accesible, que es de la manera que las personas con discapacidad, las personas adultas mayores de más de 65 años y las entidades pueden registrarse y de esa manera conseguir las entradas gratuitas. Cuenta con el PAU, que es el panel de accesibilidad universal, realizado por Web Inclusiva. Y bueno, hablar básicamente del futuro de Teatro Contigo, que es un poco lo que realmente también les quería transmitir, es que la idea es pasar de este formato solo accesible de Ecuador a un formato inclusivo. Para ello, pues nos hemos abierto ya, por ejemplo, al caso de Capaz, con Débora, con la organización de Débora, también con Teatro Ciego de otros territorios de México. Y entonces nuestra idea es un poco llegar a todos los países y entonces establecer colaboraciones con distintas entidades para que esto no sea un proyecto solo español, sino que realmente sea conjunto. Hemos empezado ya esta propuesta, entonces estamos empezando a hacer ya un proyecto que es Retablo de Sueños de la Asociación AMAS, que es una obra inclusiva y accesible infantil. ¿Por qué decimos esto? Pues porque consideramos que es necesario educar a las personas con discapacidad y sin discapacidad también, pero sobre todo para saber acceder a actividades que contengan accesibilidad, que sean digitales, es decir, una capacitación digital. Estamos buscando procesos de financiación y comunicación del proyecto, pues como es el Expo Accesible, queremos realizar una segunda temporada completa para público infantil y juvenil, y a largo plazo, pues realmente ofrecer un espacio de contenidos artísticos, virtuales e inclusivos para esta etapa. Este es un poco nuestro objetivo. Esto es las posibilidades de participar en Teatro Contigo son múltiples, tanto para el sector escénico, educativo, socios, patrocinadores. Estamos abiertos un poco a la colaboración de todas las entidades. Y bueno, nada, decirles que pueden ponerse en contacto las personas que estén interesadas en este proyecto con Teatro Contigo o con Hablo Accesible, o bien también pues a través de Expo Accesible. Y esto ha sido mi presentación acelerada, perdona Magdalena, pero había que ir rápido. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a Teatro Contigo también, y a todos los ponentes. Vamos a empezar una breve conversación. Sin embargo, me gustaría contarles un poco sobre Capaz, ¿no? Y bueno, Capaz es una asociación peruana interdisciplinaria. Nosotros trabajamos en 3 áreas, en el área de la cultura, la inclusión, la cultura, la educación y la accesibilidad a nivel organizacional a través de una metodología artística. Eso es lo que hacemos. Nos gustaría formar una comunidad que respete el derecho y la autonomía a la autonomía y a la autodeterminación de las personas con discapacidad. Pues en nuestra área cultural, que es para lo que hemos venido a hablar el día de hoy, nosotros contamos con diversos proyectos artísticos sacados a flote desde la autogestión, y sí me gustaría mencionar con poco apoyo a nivel de la gestión pública y con mucho apoyo a nivel de la gestión privada. Eso deja bastante que decir, que ya vamos a conversar. Bueno, contamos con proyectos escénicos como Carga Visual, Episodios Escénicos, que fue una obra de teatro sensorial para personas con y sin discapacidad visual, que luego, muchos años después, estrenó su documental en México sobre el proceso que fue crear con la comunidad con discapacidad visual y la gira que hicimos acá en Perú. Tenemos un documental sobre La Marinera, que es un folclore peruano que decidimos enrumbarnos en un proceso de metodología, de pedagogía accesible para que las personas ciegas puedan aprender a bailar los pasos de este folclore peruano. Y así dimos a luz a Redoble, Marinera Inclusiva, que es un documental y una performance que al final pudimos sacar. Creo que
dentro de nuestros proyectos más importantes está el Encuentro de Arte y Discapacidad, ¿no? El Encuentro de Arte y Discapacidad se fundó en el 2019. Tenemos 2 ediciones en su haber. El año pasado fue la segunda edición, nos acompañaron nuestros amigos de Apten y de Teatro Accesible. En la accesibilidad es un proyecto que fue conocido por más de 15 países alrededor del mundo. Hemos recibido varios reconocimientos, afortunadamente, y hemos podido, creo que es lo más importante para nosotros, emplear a 160 artistas con y sin discapacidad que merecen pues recibir no sé, un empleo en las artes escénicas aquí en nuestro país. Nuestro último proyecto fue una videodanza accesible que llamamos Veredita Alegre, con una compañía de danza aquí en Perú. Y pues nos estamos yendo pronto al Festival Unlimit y a otros festivales en los que estamos muy, muy felices de poder presentar nuestros trabajos. Y bien, hemos venido a hablar sobre cultura, sobre artes escénicas y eso es lo que vamos a hacer. Me gustaría primero brevemente hablarles que el derecho a participar en la cultura se describió por primera vez en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como todos sabemos, en el 48. ¿Cómo se describió? Como participar libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar, bueno, ahí lo habían unido, del progreso científico y los beneficios que de él resulten. Pasó el tiempo y apareció la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2007, que es la codificación del modelo de derechos humanos de la discapacidad, ¿no? Dejando un poco el lado atrás el modelo médico, ¿no? Que de la discapacidad, que nos dice que la discapacidad es una enfermedad y etcétera, que deben haberlo escuchado muchas veces durante esta feria expositiva. Debido a la falta de escenarios accesibles y de formación para artistas con discapacidad, el comité pide a todos los estados partes que se alineen con el artículo 30. Para mí, uno de los artículos más importantes de la convención, sin dejar de lado los demás, para reconocer que los derechos de todas las personas con discapacidad requieren el acceso, la participación y la oportunidad de contribuir a la vida cultural, el ocio, las actividades recreativas y los deportes. Sabemos que la cultura, parte de ella, las artes escénicas, son importantes en la vida social de cualquier persona, ¿no? Y contribuyen a los cambios sociales. Para mí son laboratorios de presente y de futuro. Sin embargo, me gustaría conocer, a través de la experiencia que nos han contado nuestros ponentes, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de las artes escénicas con un enfoque de inclusión y accesibilidad para la vida cultural de sus propios países? ¿Quién quiere ir primero? De repente podemos ir en orden. Bueno, primero Inés. Como queráis, sí. Bueno, yo creo que la cultura de un país debe reflejar a la sociedad que en él convive, ¿no? Entonces creo que para eso el teatro tiene una misión importantísima, ¿no? Y que encima de nuestros escenarios tenemos que ver reflejado toda la diversidad que nos cruzamos todos los días por la calle, ¿no? Aparte creo que también a través de la cultura se puede cambiar mucho toda esa mala educación que hemos recibido a lo largo de los años con respecto a la visión de lo que pueden y no pueden hacer las personas con discapacidad. Creo que un escenario es un elemento potenciador para bien y para mal, pero creo que es un elemento que puede potenciar mucho lo bueno si se articula y se construye de manera positiva y coherente y sobre todo profesional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de proyectos inevitablemente, aunque se hagan con un objetivo artístico, siempre tienen una pata también en lo social y en esto que hablamos de la transformación social, ¿no? Y creo que si se utiliza de manera correcta, pues nos pueden ayudar mucho en esta tarea tan compleja de la inclusión en la que estamos todos iniciando, ¿no? Pero que, como decía antes, nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Gracias, Inés. Gracias por tu respuesta. Javier, ya que has pillado el micro. Ahí digo, me adelanto a Roberto. Bueno, a ver, estoy totalmente de acuerdo. A ver, desde nuestra experiencia, pues como decía un poco antes, hay que no lo escondemos. Es verdad que nosotros como que nos centramos mucho en la tarea, consideramos que la tarea que había que hacer y que todavía sigue, luego lo veremos si hablamos de retos de futuro, pero
es seguir eliminando barreras de comunicación, ¿no? Pero enlazándolo con esto, o sea, esto significa para nosotros, que muchas veces lo decimos, que la finalidad de nuestros servicios o de la tecnología o los servicios de accesibilidad, el fin último no es solamente el acceso, ¿no? Sino precisamente el fin de todo esto, la labor que hacemos de eliminar barreras es la inclusión, porque al dar el acceso permites, por ejemplo, una cosa que antes apuntaba, que de repente las personas puedan decidir libremente. Nosotros, en el caso de Teatro Accesible, cuando empezamos, pues claro que estaba inventado lo que era un subtitulado, una audiodescripción, pero es que no había una oferta cultural con múltiples medidas de accesibilidad, con variedad de días, con variedad de géneros, en distintos teatros y en distintas ciudades, ¿no? Todavía hay mucho que trabajar por esa diversidad en muchos niveles, pero nos pareció como muy importante eso, ¿no? Que la accesibilidad no era solo cuestión de ofrecer eso, sino que esa oportunidad de elegir iba a propiciar que personas con y sin discapacidad fueran juntas, amigos, familias, y además que digamos, no lo he dicho, pero lo enfatizo, no son funciones exclusivas sino al contrario, son para todas las personas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que apuntaba Inés y el trabajo que sobre todo ha hecho Inés. Es muy importante que se vean en los escenarios personas con discapacidad. Y luego lo que decíamos, ¿no? Yo siempre digo que la accesibilidad sin inclusión y la inclusión sin accesibilidad, o sea, para mí es todo lo mismo. Para que una persona con discapacidad sienta ese gusanillo de querer subirse a un escenario, de querer crear, pues tiene que tener la posibilidad de acceder digamos, a disfrutar, a consumir, a compartir cultura, ¿no? Entonces, bueno, para mí es clave, por supuesto. La importancia de la gestión de nuevas audiencias, ¿no? No solamente luchar porque se presenten cuerpos diversos en escena, ¿no? Que tienen todo el derecho, pero también, o sea, cómo van a querer presentarse en escena si es que pues no han podido disfrutar completamente y autónomamente de un producto artístico, ¿no? Roberto, tú querías decirnos algo. Sí, por completar un poco, que obviamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Inés y Javier totalmente, por completar un poco yo quería decir una cosa, y es que, claro, para mí el tema de la cultura accesible es una pata de la calidad de vida, ¿no? Cuando se habla de la calidad de vida de una persona con diversidad o con discapacidad, pues obviamente tiene que tener salud, tiene que tener unos apoyos, tiene que tener unas condiciones laborales, evidentemente, y uno es el acceso a la cultura, ¿no? No se puede hablar de realmente tener derechos y tener una calidad de vida sin poder acceder a algo tan importante como es la cultura, en este caso la cultura escénica, pero valdría la literatura o cualquier otro formato. Y luego la otra cosa también importante, y es un poco por la experiencia que he vivido, sobre todo en el área audiovisual, es que he conocido a personas que no es que, digamos, discriminasen a las personas con discapacidad, pero tampoco tenían comunicación y muchas veces no sabían cómo comunicarse, ¿no? Entonces, en muchas producciones audiovisuales que yo he hecho, juntábamos a gente de centros ocupacionales o de asociaciones con personas estudiantes de imagen y sonido, de comunicación, y también profesionales, cámaras, sonidistas. Entonces, una de las cosas que me decían muchas personas profesionales, me decían, qué bien que es que estábamos hablando y yo muchas veces no sé cómo dirigirme a las personas con diversidad. Y aquí, claro, como teníamos un motivo del que hablar, pues tenemos que rodar este plano, tú te tienes que poner aquí, allá, entonces de alguna manera ese compartimento estanco que se da a veces entre las personas con y sin discapacidad, pues de repente en la actividad cultural es una actividad ideal para que se produzca esta inclusión, ¿no? Y digamos, procesos de convivencia entre todas las personas. Entonces, yo creo que eso es algo esencial de la cultura accesible e inclusiva, es juntar a todas las personas. Gracias, Roberto. Sí, ahí me gustaría ahondar un poco y que ahondemos desde la experiencia de cada uno, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar este enfoque, por ejemplo, desde el montaje, desde la creación, ¿no? Desde el recibir al público o incluso desde las comunicaciones, ¿no? ¿Cómo lo han tomado en sus propios espacios de trabajo? ¿Cuánto ha costado o cuánto sigue costando, ¿no? No sé si alguno me desea comentar cómo han sido esta experiencia, cómo fue desde un inicio y cómo sigue caminando, ¿no? Inés, ¿te animas tú que por la parte así más detrás del escenario, que tienes más tablas?
No, bueno, supongo que te refieres de manera global en toda la entidad, ¿no? En todo el teatro. Claro que sí, para las personas que nos Vale. escuchan y que quieren ponerlo en práctica en sus países, ¿cómo podríamos empezar, no? Bueno, claro, yo creo también que cada proyecto y sobre todo cada territorio tiene sus propias particularidades, entonces no hay una fórmula que vaya a funcionar en todos lados, ¿no? Nosotros, de hecho, empezamos a caminar con muchas ideas, con muchas cosas que pensábamos que iban a pasar en nuestro proyecto y algunas pasaron y otras ocurrió todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el primer año de festival nosotros estábamos convencidos o sea, estábamos tan apasionados con eso que estábamos mostrando en escena que estábamos convencidos que el público iba a venir en manada y no vino nadie. Fue un fracaso de público brutal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es una institución pública muy comprometida, con un alto compromiso social y decidieron continuar con el proyecto que seguramente una entidad privada hubiera dicho, pues hasta aquí, ¿no? Esto no funciona, no tiene rentabilidad, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que a los espectadores había que convencerlos uno a uno y que teníamos que invertir mucho en comunicar y en contar qué es lo que estábamos haciendo porque la gente seguía teniendo en la cabeza que estábamos haciendo un acto de caridad, ¿no? De, ay, mira qué majos en el CDN que dejan que haya gente con discapacidad en el escenario y la gente no venía a verlo porque le daba pereza. Luego, cuando empezaron a venir poco a poco y vieron que realmente eran propuestas muy interesantes y con la misma calidad que cualquier otro espectáculo que se programaba el resto del año, entonces empezaron a decir, oye, aquí pasa algo, ¿no? Y sin embargo, sí que nos dimos cuenta en la segunda y sobre todo tercera y cuarta edición que ya nos habíamos hecho un público fiel que estaban deseando que llegara la mirada diferente para ver qué es lo que traíamos, ¿no? Pero eso ha sido un trabajo muy duro y ha sido muy duro también que la prensa especializada entendiera que tenía que venir a ver nuestros espectáculos y poder criticarlos en igualdad de condiciones, porque es algo que también les costaba mucho, ¿no? ¿Cómo voy a hablar mal de un espectáculo si no me gusta, si encima del escenario hay una persona con discapacidad, ¿no? Ahí el pobre. Claro, nosotros decíamos, no, estamos jugando en la misma liga, tiene que haber las mismas condiciones para todos, ¿no? Tenéis que venir y hablar de esto en igualdad de condiciones. Pero eso también nos costó mucho, que ellos comprendieran cuál era la terminología correcta que debían usar, etcétera. O sea, que hemos tenido que ir haciendo como trabajos de a poquito con diferentes agentes, ¿no? Que están alrededor del hecho cultural, de lo que ocurría encima del escenario, ¿no? Para ir convenciéndoles de cuál era nuestro leitmotiv, porque estábamos peleando, ¿no? Igual que los espectadores. El primer año pusimos una cantidad de medidas de accesibilidad, todos los espectáculos tenían intérprete en lengua de signos y no vino ni un sordo a todo el festival, ¿no? Entonces, claro, decíamos, pero si nunca ofrecemos nada para ellos, ¿por qué van a venir a esto? No estarán en nuestros canales de comunicación, tendremos que ir a buscarles a los suyos, tendremos que comunicar de otra manera. No sé, que para la institución, a lo largo de estos años, ha supuesto un esfuerzo enorme toda esa transformación que han sufrido, ¿no? Para entender que había que hacer una adaptación a todos los niveles, desde la parte técnica, entender que los tiempos eran diferentes, adaptar muchas veces los espacios físicos, porque pensábamos que eran espacios que eran accesibles, pero hasta que no te encuentras con la escalera delante de las narices no dices, anda, pues por aquí no podrían pasar, ¿no? Entonces hemos tenido que ir modificando todo año a año. Ha sido muy complejo y por eso digo que luego cada institución, cada proyecto, cada país, cada territorio se va a ir encontrando sus propias barreras que tendrá que ir eliminando y adaptando, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tenemos todos claro ese objetivo común, pues al final las sorteas con elegancia. Gracias, Inés. Qué importante también es el compromiso desde un espacio público, ¿no? O sea, el querer sacar adelante algo. Yo les cuento algo brevísimo. En mi país, cuando nosotros postulamos por una ayuda de festivales, de programación, el Encuentro de Arte y Discapacidad, nos dijeron, no, ustedes tienen que ir a Arte para la Transformación Social, ¿no? Y dijimos, ¿y por qué no podemos participar en el mismo espacio que participan el resto de festivales del país? Porque tenemos artistas con discapacidad, ¿no? Entonces creo que desde la concepción de una gestión pública, acompañada, claro que sí, de una gestión privada, es primordial, ¿no? Para empezar a gestionar cambios en el país, en la cultura, en la sociedad en general, ¿no? Y Javier, Roberto, ¿nos quieren comentar algo al respecto desde su experiencia? ¿Cómo ha sido y cómo es trabajar este enfoque? Sí, a ver, yo quería, pues bueno, hay muchas cosas. Por un lado, lo que estabas diciendo, la importancia que digamos, la entidad pública se comprometa, eso,
pues cuento un poquito nuestra experiencia. En este caso, gracias a que el Centro Dramático Nacional estaba comprometido, ¿no? Digo, con una dirección, coincidimos un poco en el tiempo, aunque el festival nació en 2012, 2013, no me acuerdo cuándo nació, 12. O sea, pues eso, prácticamente un poco a la par coincidieron ambos proyectos y eso ayuda mucho, ¿no? Que esa institución. Pero también en este caso quería un poco resaltar lo que ya mencionaba, si alguien que se quiere plantear o quiere buscar, creo que es muy importante esto que estábamos comentando, la capacidad de para sacar este tipo de proyectos, la capacidad de poner en común, ¿no? De atraer así, de hacer, crear sinergias con entidades privadas, públicas, con asociaciones. O sea, de alguna manera estos proyectos pienso que, o por lo menos nosotros, o sea, así un poco lo concebimos. No es que prestamos un servicio, sea como en plan tú me das, yo te doy, sino al contrario, es como que vemos como que estamos haciendo, o sea, no es ni siquiera un puente, es como una red. Al final acabas creando como una red y es muy importante cuidar eso, ¿no? Yo diría un poco eso. Hay que tratar con mucho cuidado esas alianzas, ¿no? Además, hace poco trabajábamos eso en otros proyectos, pero es verdad. O sea, sin esas alianzas múltiples, que en este caso el equipo promotor éramos 3 entidades privadas, o algunas sociales, empresariales, fundaciones, pero luego necesitamos obviamente a los equipamientos culturales, a la administración pública y al tejido asociativo. Y luego comentar que lo de el miedo, el pánico a siempre a tener un pleno por ejemplo, cuando nosotros prestamos servicios y que no te venga nadie, ¿no? Es como muy frustrante y efectivamente la labor de comunicación es súper importante. Pero yo creo que con esas alianzas, si trabajas eso como desde la base, luego el otro como que se propaga y se acaba consiguiendo de manera un poco natural. Eso por un lado. Y lo último así que también, y hago un poco aquí autocrítica y un poco nos expongo, es muy importante precisamente digamos, el público destinatario hay veces que no ha tenido la oportunidad, no está tan acostumbrada, hay que cuidarle mucho. Entonces, que hay que intentar que la experiencia del usuario cuando al final vaya a consumir o a disfrutar cultura en formato accesible, inclusivo, pues que la calidad sea máxima y tratar de cometer los mínimos errores. Digo que nosotros hemos cometido errores y es muy frustrante cuando una persona, pues oye, con toda la ilusión del mundo ha ido a un espectáculo y por un problema técnico, por un problema muchas veces de descoordinación con el teatro, ¿vale? Por eso es muy importante también esa red con los teatros, esa relación, para que todo fluya y la accesibilidad no sea como un elemento súper externo, sino que esté lo más integrada posible dentro de la producción en concreto, pero también en el ADN del equipamiento cultural que decide en plan, yo quiero ser accesible, quiero ser inclusivo, pues todos sus departamentos, todas sus áreas profesionales tienen que estar formados y tienen que saber cómo dar esa experiencia de calidad. Son las cosas así que yo quería también añadir. Gracias, Javier. La importancia de la accesibilidad social, que algunos les llaman, ¿no? No solamente es necesario la accesibilidad física, ¿no? Asegurarnos de que hay espacios que sean accesibles para todas y todos, sino que las personas también tengan esa apertura y esa disposición al cambio y al aceptar y empezar a gestionar espacios en pro de la diversidad. Roberto, tú querías comentarnos algo. Sí, en este caso, lo que quería comentar es que todas las circunstancias que han ido comentando Javier e Inés se han ido dando, por ejemplo, en el proyecto de Teatro Contigo, pero un poco para mí también quería comentar una cosa y es que también Teatro Contigo nació dentro de la pandemia y también un poco como que había gente que diría, bueno, una vez se acaba la pandemia ya queremos ir al teatro otra vez de manera presencial. Y ya está, y se acabó lo digital. Entonces yo siempre explico que hay muchas personas que por falta de accesibilidad física de los teatros o accesibilidad del transporte en muchas ciudades no pueden acceder a los teatros. Entonces el teatro digital acaba siendo la única manera de que puedan acceder. Pero ahí vamos digamos, al problema que quería comentar, que nos hemos enfrentado, que es el problema de la brecha digital, ¿no? De las dificultades que supone, por ejemplo, en algunos países de Iberoamérica, la disponibilidad de Internet, de un buen Internet y todo esto, ¿no? Entonces, eso por un lado, y la otra es también el conocimiento del uso de una plataforma de contenidos virtuales que sea accesible, que es algo muy poco habitual. Entonces, por eso comentaba en la introducción el interés en hacer actividades de formación para las nuevas generaciones, de teatro infantil, de teatro juvenil,
para que también las personas se vayan acostumbrando a acceder de manera digital, porque si no, realmente pues se les cierran las posibilidades, se cierran las puertas. Sí, tienes razón, Roberto. Aquí pasa algo mucho, bueno, en Latinoamérica pasa muy seguido que, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Sé que estamos hablando de artes escénicas, pero la cultura engloba todo. Se reparten tabletas, ¿no? Con información educativa, pero en la selva, en la sierra peruana, no hay acceso a internet. Entonces es como que tienes un aparato que supuestamente te va a ayudar a aprender, pero no puedes aprender porque no tienes acceso, ¿no? Entonces, en realidad la disonancia también de estos espacios no accesibles con las propuestas y las iniciativas que uno como artista, como gestor trae y dice, quiero hacerlo, lo voy a hacer, hay que hacerlo, saquémoslo adelante, y uno se encuentra con ciertas trabas que la mayoría de veces parten de la gestión pública, lamentablemente. Bien, nos queda muy poco tiempo para cerrar la mesa. A mí me gustaría hablar de esto 2 horas, pero tenemos poco tiempo. Y me gustaría como dejarle al público un apetit, ¿no? Como un aperitivo. Hablemos brevemente de las ODS, ¿no? Yo sé que la palabra inclusión está muy de moda y la palabra objetivo de desarrollo sostenible, el concepto también está muy de moda. ¿Cómo ha sido la experiencia, o sea, desde su labor con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo han podido ligarlo? O si es que se encuentran trabajando en eso o planean hacerlo. Bueno, No sé quién quiere Inés, empezar. por seguir el Venga, Javier, que lo tienes ahí, que lo hemos preparado. Ah, venga, bueno, Cuéntame. pues por cambiar ahí un poco. No, antes es que justo lo comentábamos ahí, estábamos viendo. Bueno, a ver, claramente, efectivamente, ahora está un poquito de moda. Bueno, de lleno quizás, ¿no? Comentábamos, coincidimos con el objetivo 10, ¿no? Lo de reducción de las desigualdades. Sin embargo, yo creo que también en estos proyectos, además, como normalmente no, como decimos, ¿no? Yo creo que ninguno de estos proyectos al final, y yo creo que en general pasa con la accesibilidad, que no se trata de un intercambio de bienes y servicios puramente, sino que es mucho más. Tienes que hacer formación, hacer sensibilización, buscas transformación, sinergias y acabas haciendo otras cosas, pues yo creo que se pueden alinear con muchos otros objetivos, ¿no? Salud y bienestar, comentábamos. Es Ciudades y comunidades el objetivo sostenibles, 11, el ¿no? objetivo Sí. 11, y bueno, no sé, por ahí quizás Roberto e Inés también podéis aportar así que con cuáles, pero bueno, yo diría que nosotros estamos como más en el 3, salud y bienestar, 10, desigualdades, y 11, ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, también es que los objetivos de desarrollo sostenible han venido como a poner nombre y poner encima de la mesa un nombre a lo que nosotros ya estábamos haciendo, ¿no? O sea que Sí. en el fondo no somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos, sino ellos a nosotros de alguna manera. Nosotros estábamos trabajando ya previamente. Entonces sí que estamos haciendo como este mapeo de, mira, ahora que esto ha entrado en la agenda por fin y que está muy bien y que es muy necesario, ¿no? Por cuáles de estos ODS no metemos nuestros proyectos, ¿no? Pero claro, al final es un ejercicio que nos cuesta mucho porque no son proyectos que estamos generando para cumplir con esos ODS, sino que eran previos a todo esto, ¿no? Pero bueno, sí que lo hemos estado hablando antes y coincidimos yo creo que el más claro es la reducción de las desigualdades, pero antes lo ha comentado Roberto también y yo creo que es muy importante ser conscientes de que el acceso a la cultura mejora la calidad de vida y de salud, en fin de cuentas, de las personas, ¿no? Y que nunca se tiene en cuenta. Siempre somos como la última galleta de la caja, ¿no? Nadie piensa que la cultura puede ser beneficiosa para la salud y para, ¿no? Siempre se piensa como la intervención médica, en todo caso la intervención social, pero la cultural ya vendrá después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto he puesto encima de la mesa y nos estén dando voz a los que estamos ya trabajando por esto, pues es una oportunidad que tenemos que aprovechar sin duda alguna. Sí, pero también qué anecdótico, no sé que en ninguno de los ODS diga explícitamente la palabra cultura, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es también como para ponernos a conversar en la comunidad de trabajadores culturales y decir, ¿no? Como dices tú, ¿no? ¿Por qué tendríamos que nosotros acomodarnos a ellos? Y es más, deberíamos hacer algún tipo de revolución para que haya otro objetivo que tenga explícitamente el nombre. Roberto, ¿tú quieres comentarnos algo?
Sí, bueno, justamente yo iba a decir que precisamente tienes que ir a varios puntos, que efectivamente no hay un punto que digas, este es nuestro punto, ¿vale? Entonces, realmente, bueno, pues no pasa nada que no haya esa coincidencia y también a veces, muchas veces, también no hay que caer en que ya haya una legislación o que haya este tipo de propuestas que a veces que no se queden en palabrería. Entonces, lo importante es vehiculizarlo. Obviamente, ayuda este ODS, pero yo particularmente cuando hago proyectos no puedo decir este proyecto es para exactamente este punto. Siempre te tienes que ir a los que ha comentado Javier. Sí, sí. Y nuevamente, ¿no? La disonancia de los fondos estatales o, bueno, de algunos espacios, hablo por el lado latinoamérico de, bueno, ¿y con qué ODS te identificas, no? ¿Y cómo es? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Con qué medición cuantificable nos vas a ayudar, no? Y caemos otra vez a la incansable conversación de que la cultura forma parte, como dice Roberto, de nuestra calidad de vida y de muchas otras aristas más, ¿no? Me gustaría, ya para poder cerrar, que nos brinden un consejo. Uy. Hay muchas personas que nos escuchan. Una reflexión final a modo de consejo de cómo podemos implementar o empezar un enfoque de inclusión y accesibilidad en nuestras actividades culturales, en las actividades de artes escénicas que estemos realizando en nuestros propios países, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Pues mira, yo diría que, bueno, primero que el camino se hace andando, o sea, hasta que uno no se pone en marcha no empieza a caminar, eso es lo primero, ¿no? Y luego creo que es importante marcarse objetivos en el corto plazo, porque claro, la inclusión es una palabra tan grande que abarca tanto y que pesa tanto, ¿no? Que como uno quiera alcanzar la inclusión, pues claro, al final va a ser un fracaso necesariamente, ¿no? Siempre le robo las palabras a Alfredo Sanzol, que es el director del CDN, que él decía que la inclusión es como construir una catedral, ¿no? Que uno empezaba en el siglo VIII y ya terminaría otro en el siglo IX. Nosotros no lo vamos a terminar. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que vamos a dejar unos cimientos sólidos para que las generaciones futuras puedan construir sobre ellos y ojalá sí que consigan llegar a ese ideal de sociedad inclusiva para todos. Gracias, Inés. La importancia de empezar, ¿no? Y de no ser quienes queremos ver el resultado ya, ¿no? Sino también de disfrutar el proceso. Gracias, Inés. Javier, cuéntanos, ¿cuál es tu consejo el día de hoy? Bueno, ahí pues me has pillado un poco ahí a contrapié. No, pues consejo, quizás pues yo de mi faceta un poco de emprendedor y un poco pues pensándolo está un poco alineado a lo que comenta Inés, pero bueno, yo creo que hay que ponerle pasión, ¿no? En esto, o sea, creo que la mayoría de los que estamos en este sector no lo hacemos, insisto en lo que decía, ¿no? Aunque tú tengas una empresa o tal, no estás haciendo un mero intercambio de servicios, sino que lo haces, ¿no? Con un objetivo, con una misión. Entonces, no perder un poco de vista ese rumbo de la misión, ser paciente y con eso, con una apertura, con unas buenas alianzas, como que la sostenibilidad, la viabilidad, las oportunidades van a ir surgiendo, ¿no? Es lo que yo creo que, no sé, nosotros arrancamos sin un modelo de negocio claro y las cosas fueron surgiendo. O sea que no, consejo es que es eso, creer, vivirlo y bueno, las cosas, hombre, trabajar mucho y con inteligencia, obviamente, pero eso, en compartir y en alianzas, es lo que yo diría. Gracias, Javier. La importancia y también tiene que ver mucho con lo que nos dice el enfoque de inclusión, ¿no? El enfoque de inclusión no es bilateral, o sea, no es que me das tú, te doy yo, en realidad es multilateral, ¿no? Y para esto la creación de redes, de alianzas es clave, ¿no? No vamos a poder construir una catedral, como decía Inés, solo, o sea, con cincel, no lo vamos a hacer. Roberto, tus últimos consejos. Bien, bueno, para mí un poco personalmente esa pasión tenemos, ideas y todo eso, sobre todo la paciencia para trabajar con los colectivos, para trabajar con las administraciones y que fundamentalmente hay que contar con las entidades y las personas con diversidad o con discapacidad en los distintos momentos, ¿no? Para mí eso es como lo esencial para saber que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque si no estás realmente haciendo una propuesta integral que cuente con personas,
vas a hacer algo que posiblemente no tenga utilidad, ¿no? Que pueda ser una buena idea en tu cabeza, pero realmente no llegue, no sea útil a las personas con diversidad. Muchísimas gracias, Roberto. La importancia de la representación, ¿no? Y ahora que me acordaba y hacía refresh en varias cosas ya para poder cerrar, yo me acuerdo que hace un tiempo, hace unos años ya, varios años, asistí a una charla de Inés aquí en Perú y se me quedaron tres cosas grabadas que creo que sería mi consejo, ¿no? Tomado de Inés, que es la presencia del colectivo, generar la pertenencia, ¿no? Y la participación del colectivo, ¿no? Nada para nosotros y nosotros, como una mujer diversa, les agradezco por haber estado en la mesa, Javier, Inés, Roberto, a todas las personas que nos escuchan y nos van a ver después. Muchísimas gracias. Sigamos juntos y juntos construyendo un mundo más inclusivo y accesible para todas, todos y todes. Muchísimas gracias y chau, chau. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, chao. Chao.